Esta escuela necesita modernizarse, y francamente, Diana, tus métodos están anticuados, declaró el superintendente James Wright, reclinándose en su silla con una expresión de suficiencia que me llenó de orgullo. La Junta y yo creemos que lo mejor es que consideres la jubilación anticipada. Necesitamos a alguien que pueda llevar este distrito al siglo XXI. Me aferré a los reposabrazos de mi silla, manteniendo una expresión neutral a pesar de la conmoción y la ira que me recorrían. Después de 20 años como director de la preparatoria Westlake en Portland, Oregón, me estaban echando, por un superintendente que llevaba menos de 6 meses en el distrito. Ya veo, dije con voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. ¿Y si rechazo esta sugerencia? James se ajustó su costosa corbata, un hábito que había notado cada vez que estaba a punto de dar lo que él creía que era un golpe demoledor. Luego tendremos que implementar un plan de mejora del rendimiento. El proceso de documentación ya ha comenzado. Me temo que su evaluación de este año muestra importantes inquietudes sobre su capacidad para adoptar los avances tecnológicos y los enfoques educativos modernos. Me llamo Diana Morales y, a mis 55 años, he dedicado toda mi vida profesional a la educación. Empecé como profesora de inglés, ascendí a jefa de departamento, luego a subdirectora y, finalmente, a directora de la preparatoria Westlake. Bajo mi liderazgo, nuestras tasas de graduación aumentaron del 76% al 94%, y más del 80% de nuestros estudiantes continuaron sus estudios superiores. Me enorgullecía de saber el nombre de cada estudiante y algo sobre sus circunstancias. Mi puerta siempre estaba abierta, tanto para estudiantes como para profesores y padres. Pero, al parecer, todo eso no importaba a los ojos del superintendente Wright, quien parecía decidido a dejar huella implementando iniciativas tecnológicas llamativas y reestructurando todo el distrito a su imagen. Necesito tiempo para considerar mis opciones, respondí, levantándome de la silla. Me negué a darle la satisfacción de ver cuánto me habían herido sus palabras. Por supuesto, dijo con una sonrisa condescendiente. Tómate el fin de semana. Pero necesito tu decisión para el lunes por la mañana. La Junta está deseando seguir adelante con nuestros planes para Westlake. Al salir de su oficina, vi que Nancy, su asistente, evitaba mi mirada. Llevaba en el distrito incluso más tiempo que yo. Me pregunté si sería la siguiente en su lista de despidos. Caminando hacia mi coche, sentí una extraña mezcla de emociones: ira, incredulidad, pero también una inesperada sensación de libertad potencial. Durante 2 décadas, había priorizado a Westlake, a menudo a costa de mi vida personal. Quizás esta jubilación forzada podría ser una oportunidad en lugar de un final. Lo que James Wright no sabía es que su actitud desdeñosa hacia mi experiencia y mis logros volvería para atormentarlo de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Pasé el fin de semana aturdida, alternando entre la rabia y la desesperación. Mi esposo, Miguel, me escuchó pacientemente mientras desahogaba mis frustraciones. Su serena presencia me servía de ancla cuando me sentía a la deriva. «Le has dado toda tu alma a esa escuela, Diana», dijo el domingo por la noche, mientras estábamos sentados en el porche trasero viendo cómo el atardecer teñía el cielo de brillantes naranjas y rosas. «Quizás sea hora de pensar en lo que quieres, no en lo que Westlake necesita». Miguel se había jubilado de su trabajo de ingeniería 2 años antes y me había sugerido con cariño que considerara hacer lo mismo. Soñábamos con viajar, visitar a nuestra hija en España y pasar más tiempo con nuestros nietos. Pero siempre había ignorado estas sugerencias, convencida de que la escuela todavía me necesitaba. «No estoy listo para que me dejen en paz», respondí, sorprendiéndome incluso a mí mismo por la amargura de mi voz. «Todavía tengo mucho que aportar». «Nadie mencionó nada sobre los pastos», dijo Miguel riendo entre dientes, tomándome la mano. «Pero quizá haya otras maneras de contribuir que no impliquen lidiar con burócratas como Wright». A la mañana siguiente, llegué a la oficina del superintendente Wright 10 minutos antes, vestido con mi atuendo más profesional, un traje azul marino que reservaba para las reuniones de la Junta y las conferencias de padres. Quería afrontar este momento con dignidad. «¿Has tomado tu decisión?», James preguntó sin preámbulos, sin siquiera ofrecerme un asiento. «Sí», respondí, irguiéndome. «Aceptaré la jubilación anticipada».
Un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por satisfacción. Claramente, esperaba más resistencia. Excelente. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo con la documentación. Anunciaremos tu jubilación a finales de mes. Puedes aprovechar el tiempo hasta entonces para atar cabos sueltos. Me gustaría decírselo personalmente a mi personal, dije manteniendo la voz firme. Por supuesto, respondió con desdén. El distrito agradece tus años de servicio, Diana. Las palabras sonaron huecas, un reconocimiento superficial a 2 décadas de dedicación. Pero simplemente asentí, me di la vuelta y salí con la cabeza bien alta. Las siguientes semanas transcurrieron entre papeleo, despedidas entre lágrimas y limpieza de mi oficina. El personal organizó una fiesta de jubilación, donde los profesores compartieron anécdotas de nuestros años juntos. Muchos estudiantes, tanto del pasado como del presente, vinieron a desearme lo mejor. Su sincero cariño y aprecio significaron más para mí que cualquier reconocimiento formal del distrito. Salí de Westlake High School sin fanfarrias un viernes por la tarde, llevando una caja de recuerdos y dejando atrás una carrera que me había definido durante tanto tiempo. Mientras me alejaba del campus por última vez como director, sentí una aplastante sensación de pérdida y una extraña y desconocida ligereza. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontaría en mis propios términos. 3 meses después de jubilarme, me sentía inquieto. Miguel y yo hicimos un viaje de 2 semanas a España para visitar a nuestra hija Elena y a su familia. Las vacaciones habían sido maravillosas, pero al regresar a casa, me sentí perdido. Trabajé como voluntario en la biblioteca local. Comencé a hacer jardinería e incluso intenté pintar, un pasatiempo que había abandonado hacía décadas. Sin embargo, nada llenó el vacío que dejó mi carrera. Una mañana lluviosa de martes de octubre, recibí una llamada inesperada de la doctora Caterine Jiménez, comisionada de la Junta de Educación del Estado. La había conocido algunas veces en conferencias, pero no podía imaginar por qué se pondría en contacto conmigo. Diana, he estado siguiendo la situación en Westlake con interés, dijo tras intercambiar palabras amables. Tengo entendido que el superintendente Wright alentó tu jubilación anticipada. Su formulación diplomática me hizo sonreír con ironía. Esa es una forma de decirlo, respondí. Ya me lo imaginaba, suspiró Catherine. James tiene fama de, digamos, una modernización agresiva. Pero no te llamo por eso. Estoy al frente de una nueva iniciativa estatal centrada en la reforma educativa y necesito a alguien con su experiencia para liderar un componente clave. Mi corazón se aceleró cuando ella describió el proyecto, una revisión integral de las prácticas educativas en todo el Estado, con el objetivo de desarrollar pautas que equilibraran enfoques innovadores con métodos de enseñanza probados. El puesto implicaría visitar escuelas, asesorar a administradores y profesores y, en última instancia, ayudar a dar forma a la política educativa a nivel estatal. ¿Por qué yo?, pregunté genuinamente curioso. Porque tienes un historial de éxito que habla por sí solo, respondió Catherine. Y porque valoro la experiencia y la sabiduría por encima de los enfoques novedosos y ostentosos que no han pasado por la prueba del tiempo. La ironía no pasó desapercibida para mí. Las mismas cualidades que James Wright había descartado como obsoletas eran exactamente lo que Catherine estaba buscando. Le dije que necesitaba tiempo para considerar la oferta, pero en realidad ya había tomado mi decisión. Después de discutirlo con Miguel esa noche, llamé a Catherine la mañana siguiente para aceptar el puesto. El lunes siguiente, comencé mi nuevo cargo como consultor educativo senior para la Junta de Educación del Estado. El salario era casi el doble de lo que ganaba como director, y el trabajo era intelectualmente estimulante de una manera que no había previsto. Estaba usando mi experiencia para influir en la política educativa a una escala mucho mayor de la que podría haber logrado en Westlake. Mientras tanto, me mantuve al tanto de mi antigua escuela a través de amigos que todavía enseñaban allí. El nuevo director, Brandon Peters, elegido personalmente por Wright por su entusiasmo por la tecnología y los métodos de enseñanza innovadores, estaba atravesando momentos difíciles. Los profesores estaban renunciando aún. Los problemas de disciplina aumentaban a un ritmo alarmante y los padres empezaban a quejarse. 6 meses después de mi partida, recibí una llamada inquietante de Eleanor García,
la veterana profesora de matemáticas que se había convertido en mi mejor aliada durante mi estancia en Westlack. «Diana, esto es un desastre», susurró, como si temiera que la oyeran. «Todo lo que construiste se está derrumbando. Los estudiantes sufren, y a nadie parece importarle, con tal de que puedan promocionar sus nuevas iniciativas tecnológicas y comunicados de prensa». Colgué, con una mezcla compleja de reivindicación y profunda tristeza. Había puesto todo mi corazón en esa escuela, y me dolía saber que se tambaleaba. Pero una pequeña parte de mí no podía evitar pensar que James Wright estaba cosechando lo que había sembrado. Enero trajo consigo no solo un nuevo año, sino también la primera ronda de resultados de las pruebas estandarizadas desde mi salida de Westlack. Los resultados fueron catastróficos. Las calificaciones de Westlack se desplomaron, situándose por debajo de los promedios estatales por primera vez en 15 años. La competencia lectora disminuyó un 18%, la matemática un 22%, y los indicadores generales de rendimiento estudiantil mostraron descensos alarmantes en todos los grados. El periódico local, el Portland Tribune, publicó un artículo en primera plana que analizaba el drástico declive, con gráficos que mostraban el ascenso constante de Westlack bajo mi liderazgo, seguido de la precipitada caída actual. El artículo no llegó a culpar directamente a la nueva administración, pero citó a varios padres y profesores anónimos que expresaban su preocupación por los rápidos cambios implementados desde mi jubilación. Estaba en una conferencia en Salem cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar con mensajes de antiguos compañeros que compartían el artículo y expresaban su consternación. Me disculpé para leerlo en el vestíbulo del hotel, con una mezcla de emociones. Aunque una parte de mí se sentía validada, otra estaba desconsolada por los estudiantes cuya educación se estaba viendo afectada. Esa noche, mientras me preparaba para cenar con mis colegas consultores, recibí una llamada inesperada de la oficina del superintendente. El asistente de James Wright me preguntó si estaría disponible para una reunión la semana siguiente. Acepté, pero la curiosidad me venció. 5 días después, me encontré sentado frente a James Wright una vez más, aunque la dinámica había cambiado drásticamente. Su confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una ansiedad mal disimulada. Sus ojeras sugerían noches de insomnio, y su escritorio, habitualmente inmaculado, estaba abarrotado de papeles e informes. «Gracias por venir, Diana», comenzó, con un tono muy diferente al de nuestro último encuentro. «Quería hablar sobre algunos desafíos que enfrentamos en Westlack. Los resultados de los exámenes», dije simplemente. Asintió, incapaz de mirarme a los ojos. «Entre otras cosas, hemos tenido algunas dificultades inesperadas para implementar nuestras nuevas políticas». Esperé, dejando que el silencio se extendiera incómodamente entre nosotros. «La Junta está preocupada», continuó finalmente. «Me han pedido que considere recurrir a una consulta externa para abordar la situación». Casi me río. «¿Y tú pensaste en mí? ¡Qué irónico!». James se aclaró la garganta. Su experiencia con la escuela sería valiosa. «Estamos dispuestos a ofrecerle un contrato de consultoría». «No», lo interrumpí, sorprendiéndonos a ambos con mi firmeza. «No», repitió, con la confusión evidente en su rostro. «No me interesa un contrato de consultoría con el distrito», expliqué. «Mi puesto en el estado me mantiene bastante ocupado. Y, francamente, no estoy convencido de que la administración actual valore la experiencia que aporto». Su rostro se sonrojó ante la crítica apenas velada. «La situación ha cambiado». «Así es», asentí, poniéndome de pie para señalar el final de nuestra conversación. «Pero mi respuesta sigue siendo no. Les deseo a usted y al director Peters mucha suerte afrontando los desafíos en Westlack». Cuando me giré para irme, James me llamó con un deje de desesperación en su voz. «La Junta se reunirá la próxima semana para hablar sobre cambios en el liderazgo. Esto podría afectar a Peters, y posiblemente a mí». Me detuve en la puerta y le ofrecí una mirada comprensiva que requería más habilidad actoral de la que sabía que poseía. «La educación es un campo desafiante, James. No todos están hechos para ello a largo plazo». Salir de su oficina fue como cerrar un capítulo. No tenía ningún deseo de ayudar a salvar la carrera de James Wright, ni quería volver a Westlack bajo su administración.
Pero mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en los estudiantes y profesores que aún estaban en la escuela. Merecían algo mejor que ser víctimas de una lucha de poder administrativa. Al llegar a casa, encontré un correo electrónico de Catherine Jiménez en mi bandeja de entrada. El asunto decía: situación de Westlack, se necesita discusión urgente. El correo electrónico de Catherine fue breve pero conciso. La Junta Estatal de Educación estaba considerando intervenir en Westlack debido al alarmante descenso en los indicadores de rendimiento. Quería reunirse conmigo antes de tomar cualquier decisión, dado mi historial en la escuela. Respondí de inmediato y acordamos un desayuno a la mañana siguiente. Esa noche estuve dando vueltas en la cama, con la mente llena de pensamientos sobre Westlack. A mi lado, Miguel se movió. ¿No puedes dormir?, preguntó con la voz cargada de somnolencia. Solo pienso en Westlack, admití. No quiero volver a esa situación, pero sigo pensando en los estudiantes. Miguel se apoyó sobre un codo. Siempre has puesto a los estudiantes primero, Diana. Eso es lo que te hizo una directora excepcional. Sea lo que sea que decidas, sé que saldrá de ahí. Sus palabras calmaron algo dentro de mí y finalmente me quedé dormido con un sentido más claro de propósito. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café y croissants en un café tranquilo, Catherine expuso en términos claros las preocupaciones del Estado sobre Westlack. La Junta está considerando designar a Westlack como una escuela en crisis, explicó, lo que desencadenaría una intervención estatal obligatoria. Dado su profundo conocimiento de la escuela y su función actual con nosotros, me gustaría conocer su opinión antes de continuar. Consideré mis palabras con cuidado. ¿Qué implicaría esta intervención? Una revisión completa de las prácticas administrativas, la implementación del currículo y los sistemas de apoyo docente. Dependiendo de nuestros hallazgos, podríamos exigir cambios en el liderazgo e implementar protocolos de mejora supervisados por el Estado. Lo cual, en efecto, pondría fin a la carrera de James Wright, observé. Catherine sostuvo mi mirada fijamente. Posiblemente, sí. Y probablemente también la de Peter. Pero nos preocupan los estudiantes, no proteger sus carreras. Así debe ser, acepté. Pero una intervención estatal sería traumática para la comunidad escolar. Quizás exista un enfoque menos disruptivo. Estoy escuchando, dijo Catherine inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasaría si, en lugar de una intervención formal, el Estado nombrara a un asesor educativo interino para colaborar con la administración actual? Alguien con la autoridad para implementar cambios, pero sin el estigma de una toma de control total. Los ojos de Catherine se iluminaron. Estás proponiendo un acuerdo que salve la cara del distrito y al mismo tiempo nos dé control sobre la situación. Ella hizo una pausa y me estudió. ¿Considerarías asumir ese papel? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Una parte de mí quería negarme de inmediato. Había seguido adelante, había encontrado una nueva identidad profesional más allá de Westlack. Pero otra parte sabía que esta podría ser la mejor oportunidad para proteger lo que había construido allí. Tendría que ser temporal, dije finalmente. 6 meses como máximo. Y necesitaría plena autoridad sobre las decisiones educativas. Puedo arreglarlo, respondió Catherine, sacando ya su tableta para tomar notas. Pero debes saber que el superintendente Wright probablemente se resistirá. Me permití una pequeña sonrisa. Déjame preocuparme por James Wright. El plan se concretó rápidamente después de eso. Catherine redactó una propuesta para la Junta Estatal, posicionando el rol del especialista en recuperación educativa como una medida de apoyo en lugar de una punitiva. A los pocos días, la Junta aprobó el puesto y Catherine me lo ofreció oficialmente. El paquete de compensación era impresionante, 5 veces mi salario anterior como director, asumiendo que se trataba de un puesto temporal con responsabilidades extraordinarias. Conservaría mi puesto de consultor estatal y volvería a él a tiempo completo una vez que Westlack se estabilizara. Antes de aceptar, expuse mis condiciones. Autonomía total en las decisiones educativas. Autoridad para reorganizar la dotación de personal según sea necesario. Responsabilidad directa ante la Junta Estatal, no ante el superintendente Wright. Catherine estuvo de acuerdo con todo y agregó que la Junta del Distrito había sido informada del acuerdo y lo había aprobado, aunque con cierta resistencia por parte de Wright. Al firmar el contrato,
Sentí una extraña sensación de cierre, mezclada con anticipación. No regresaba para reclamar mi antiguo puesto. Me adentraba en algo completamente nuevo, con mucho más poder y recursos que los que jamás había tenido como director. Wright va a tomar esto como un ataque personal, advirtió Catherine mientras finalizábamos el papeleo. Quizás, reconocí. Pero ese es su problema, no el mío. La noticia de mi nombramiento corrió como la pólvora por el distrito. Para cuando se hizo el anuncio oficial, la mayoría del personal de Westlack ya se había enterado por los rumores. Mi teléfono se llenó de mensajes de antiguos compañeros. Algunos expresaban alivio, otros preocupación, pero la mayoría simplemente decían: «Gracias a Dios que volverás». El lunes por la mañana, llegué a Westlack 1 hora antes de que comenzaran las clases, queriendo volver a familiarizarme con el edificio antes de enfrentar la inevitable confrontación con James Wright y Brandon Peters. La escuela parecía la misma desde fuera, pero en el interior se evidenciaban cambios sutiles. Los carteles motivacionales habían sido reemplazados por pancartas de aspecto corporativo que promocionaban tecnología.